hemos visto en este tiempo, pausadamente, ¿no? Hemos visto desde el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, que no es, se le llama segunda venida de Cristo al arrebatamiento, pero en realidad sí, es la segunda venida, pero para los creyentes. Ahora, la segunda venida de Cristo al mundo, a la tierra, es cuando Él venga después de la gran tribulación y se instaure y sea la restauración de Israel y el reinado milenial de Cristo. Apocalipsis 20, tenemos, eso lo vimos ya, por eso que no quiero entrar en... Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo a la tierra ya viene con la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada, está en el cielo, los creyentes resucitados, con cuerpos glorificados semejantes al de Cristo resucitado. ¿No estuviste vos en estos domingos, me parece, o sí? ¿Has escuchado estos estudios? Una cosa importante para, sin ir a los eventos en sí mismos, es tener la plena seguridad, primero, de que soy creyente, de que tengo a Cristo en mi corazón, que me he arrepentido, que he reconocido que soy pecador y he aceptado a Cristo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es la parte, digamos, más importante en lo que hace a nuestro futuro. Y cuando digo nuestro futuro, no estoy pensando en el futuro físico, sino en el futuro eterno. La preparación que tenemos que tener para pasar por la muerte como un hecho, un hito que nos conecta directamente con el cielo. El que tiene su fe puesta en Jesucristo no tiene que temer a la muerte. A ninguno nos gusta morir, claro. Ninguno quiere morirse, yo no. Y Dios también tampoco quiere que nosotros estemos deseando morir. Pero Dios quiere que estemos tranquilos sabiendo que después de la muerte tenemos una vida en el cielo con Cristo. Y ahora, a lo que quiero referirme hoy, ya como tal vez la última parte del estudio, es el acontecimiento que ocurre en el cielo cuando la iglesia es arrebatada. Para que la iglesia llegue a estar en las condiciones que dice Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, donde Dios hace una comparación entre el matrimonio y la iglesia. De ahí la importancia del matrimonio, cosa que se está desvirtuando en el mundo. Es una antigüedad ahora, pero si nosotros tomamos esto, digamos, ya no como algo, no sé,
un poco filosófico, no como algo espiritual y que tiene que ver directamente. Es una comparación que enaltece, santifica y le da una importancia muy grande al matrimonio en sí, al casamiento. Por eso que el consejo que yo doy a los jóvenes y a todos es que se casen, no que se junten. El casamiento está bendecido por Dios. Y acá la comparación que hace tiene que hacernos pensar muy profundamente en la importancia, porque dice en Efesios 5, en el capítulo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. Las casadas. Después dice 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Claro, yo leo estas cosas y me vienen a mi mente, a mi corazón, tantos conceptos equivocados que están en este momento en plena vigencia en el mundo. Primero, se ha desvirtuado el casamiento. Segundo, la igualdad de género. Yo les pregunto, ahora yo quiero que ustedes me digan, porque esto es tan controversial y hay tantas versiones en el mundo que pueden confundir o puedo estar confundido. Ahora yo les hago una pregunta. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? ¿Es creación de Dios? Tan seguros, ¿no? ¿Los creó iguales? Claro, yo sé lo que yo viene a mi mente y pienso y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que no sé por qué los digo. Requieren un análisis profundo, no es algo que se puede decir, bueno, la Biblia dice así, entonces, no, sí, la Biblia lo dice, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice y después tenemos que también adaptarnos a las circunstancias, a las épocas, a las condiciones, etcétera, 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 sin cambiar el concepto básico bíblico. El hombre fue creado y le dijo Dios, ¿qué le dijo Dios al hombre? Con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Ganarás la vida con qué? Con el sudor de tu frente. ¿A la mujer qué le dijo? Parirás con dolor tus hijos. Después le dijo a los dos,
que tenían que poblar la tierra, que después, inclusive después del pecado, ¿no? Y antes también tenían, porque los creó con una función, con una misión. Es decir, partamos de una base. Se ha desvirtuado el concepto santo del sexo, porque el sexo fue creado por Dios. No es una mala palabra hablar del sexo de un hombre y una mujer, porque los creó marido y mujer, y los creó para que procreasen, los creó para que sean uno a uno, los dos en una sola carne. Lo que pasa que de la libertad de un sexo santo, santificado por Dios, se ha hecho un libertinaje. Y en este momento una de las causas que más denigra a las personas es ese precisamente. El motivo yo no sé, a veces eso lo he pensado y no puedo decir, por lo menos yo no tengo la respuesta exacta. ¿Qué es primero, la droga o el sexo? ¿La droga viene por el sexo o el sexo por la droga? Ojo, hablo del libertinaje, hablo de lo inmoral, porque hay una inmoralidad total en el mundo. Ahora, ¿quién lo puede negar? Por otro lado, si bien la mujer no fue creada para que trabaje y lleve el sustento a la casa, pero el mundo ha ido cambiando por el pecado y por la maldad del ser humano. Y entonces todas las penurias que pasamos, que no hay trabajo, que no hay comida, que no alcanza el dinero, que no alcanza, eso es todo causa del pecado, no nos engañemos, las enfermedades también, así, Dios no creó el hambre. El hombre, por su pecado, hizo que el mundo vaya en una decadencia. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, mamá me decía, y qué mundo distinto era el de hace unos años, el de ese tiempo, al de ahora. Y me decía, no pienses que el mundo va a ir mejorando, el mundo va a ir cada vez de mal en peor. Me lo decía cuando yo era chico. Entonces, ahora la mujer tiene que salir a trabajar y es normal. Un matrimonio, una pareja, trabajan los dos porque si no, no alcanza y está bien. Ahora bueno, eso es algo que no me copien, no pueden hacerlo. Pero cuando yo tuve los chicos, mis hijos, Moni trabajaba, ¿no? Trabajaba soltera, casamos. Y después yo le dije a Moni, lo conversamos, siempre hubo diálogo. Por eso que pasaron ya más de 50 años y no estamos juntos. Pero, deja de trabajar. Pero ¿cómo hacemos? Deja. Y bueno, yo llegué a tener 3 trabajos. Salí y para llegar, empezar a trabajar a las 6, salía a las 5 menos cuarto, y llegaba a veces a las 12 de la noche. Pero era joven, no me hacía nada. ¿No es cierto, Mauro? ¿Qué te hace trabajar 10 horas, 12? Nada te hace. Porque yo quería que esté y fue así. Después, ya con el tiempo, y después trabajó, porque también las cosas, pero mientras los chicos eran chiquitos, pero eso lo pude hacer, se podía hacer, había más trabajo que ahora, es todo distinto, así que no es comparación ni nada. Pero quiero decir esto porque en realidad lo ideal es que la mujer esté dedicada a los hijos, a la casa, aunque estudie, sea profesional, también tenga todas esas capacidades que muchas veces son superiores
No sé, no me voy a poner a pensar ahora si la mujer es más inteligente que el hombre, pero es tan inteligente. En eso somos iguales. Dios no creó a uno de los dos con menos capacidad que al otro. Con funciones distintas, sí. Entonces la igualdad de género no existe. Digamos, Dios no creó al hombre en igualdad de género. Y después eso se empezó a cada vez a desvirtuar más y a llevarse más por el lado del pecado y de la degradación moral, que entonces ahora, bueno, existe ya el casamiento igualitario y le llaman casamiento. Bíblicamente eso está reprobado, y si no, lean Romanos capítulo 1 y después, bueno. Estábamos en Efesios y me fui por las ramas por esto, por haber leído esto, pero ¿ustedes qué les parece de esto que yo estoy? ¿Sí? A ver, ¿alguna opinión? Sí, yo acepto las opiniones a favor, que no están de acuerdo, que me digan, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí estoy de acuerdo con los tiempos que han venido, la mujer se ha ido cambiando, evolucionando, pero no estamos en el propósito de Dios. No. Porque Dios le dijo a Abraham, le dijo que tenía que salir a trabajar y la mujer en su casa. Pero con el tiempo la mujer sale a trabajar. Sí. ¿Por qué la mujer sale a trabajar? Porque este mundo está rodeado de mucha vanidad. El vecino tiene una teleplasma y yo también quiero. Como mi esposa no le alcanza el dinero, entonces yo también salgo a trabajar para tener ese plasma y darle a mi hijo. O ese celular que mi hijo tiene. Claro, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, a veces es una imperiosa necesidad. Claro, que la mujer trabaje es una imperiosa necesidad para poder sostener el hogar. ¿No? No le alcanza. No alcanza. Bueno, entonces, pero la culpa de todo esto lo tiene en sí, se puede decir, el mundo. O sea, el pecado que ha ido pervirtiendo todo, es decir, el mundo en realidad, maldito, cuando el hombre pecó, Dios dijo, maldita será la tierra por causa de ti. O sea que el mundo antes del pecado era un mundo perfecto, como va a ser después. El mundo, ya vamos a ver una similitud, no una igualdad del mundo, cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Pero después de eso, cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva creación de Dios, en la carta del apóstol Pedro, donde dice que el mundo será por fuego, será cambiado todo, no quedará nada de lo que ahora, ni siquiera va a quedar nada de lo que era, va a existir durante el reinado de Cristo. O sea que el pecado malogró toda la creación de Dios, la arruinó. Hasta cierto punto, porque dice Colosenses, es importante eso, tenerlo muy presente. En Colosenses 1 dice, hablando de Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Eso habla de Jesús. Porque por Él, por Jesucristo, fueron criadas, versículo 16 del 1. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, porque Cristo es el Dios humanado, es eterno, y vino desde la eternidad. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bueno, acá volvemos otra vez un poco al tema ese de la iglesia. Pero el mundo, si bien el hombre lo arruinó la creación de Dios, el pecado, pero subsiste todo por la mano de Dios. El hombre no va a destruir el mundo. Hablan de que una tercera guerra mundial es la destrucción del mundo. No, señor, no va a haber tal cosa. Que haya una tercera guerra, que sí, puede ser. Pero el mundo no va a ser destruido por el hombre. Eso no lo dice la Biblia. Todo subsiste por Él, por Cristo. Dice, todas las cosas por Él subsisten. Y son controladas y toda la armonía del universo está controlado por Dios. Si no sería un... entonces, la iglesia que en Efesios 5, volvemos otra vez, a ver si puedo retomar el tema. Pero es importante hablar de estas cosas, ¿eh? Hemos hablado del homosexualismo, hemos hablado... Bueno, ahora yo hablé de esto. Bueno, y acá en Efesios 5 dice... Maridos, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, como iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Entonces dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se llegará a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Ahora, esa iglesia, esta iglesia a la cual hace referencia, no es la iglesia terrenal. Nosotros no somos una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino santa y sin mancha. Somos, como iglesia, parte del cuerpo de Cristo y de nuestra iglesia, de esta iglesia local, son miembros del cuerpo de Cristo solamente los renacidos, los que tienen a Cristo. Acá viene, de hecho, chicos que ya tienen que decidir por su futuro eterno, y si no lo han hecho no son creyentes, no son renacidos, no creyentes, no son renacidos. Y miembros del cuerpo de Cristo somos los renacidos. Ahora, esa iglesia a la cual hace referencia Efesios 5 es la iglesia universal, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia que el Espíritu Santo desde Pentecostés está preparando. ¿Quién es el que está? ¿Por qué? Cristo hizo la obra de redención. Somos una nueva creación de Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cierto? El Señor Jesucristo, después que hizo la obra redentora, ¿qué pasó? Se fue. Sí, pero dice, si yo no voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Es necesario que yo vaya ¿a dónde? Al cielo, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que mandar el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué vino? A aconsejarnos, a redarguirnos de pecado, bla, bla, bla. A formar la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino. Fíjense ustedes que después de la ascensión de Cristo es que vino el Espíritu Santo. Vino de distintas maneras al principio, porque lógico, no podía ser como ahora al principio.
no estaba ni siquiera escrito el Nuevo Testamento, no tenían un capítulo de San Mateo. Entonces el Espíritu Santo vino en forma de paloma, eso para Cristo, ¿no? Pero después, en el aposento alto, cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, y después hacían sanidades. Eso ya no es necesario, porque ahora tenemos esto. Entonces la gente tiene que creer, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe no viene porque yo haga un milagro, o porque yo hiciera un milagro. Yo no hago milagros, ni los puedo hacer. Nadie, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie puede hacer milagros por ellos, por sí mismos. Ahora, ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Por qué medio usa Dios para hacer milagros? A ver. La oración personal, la oración de la iglesia. Dice Santiago, si está alguno enfermo, llame a los ancianos, reúna a la iglesia, oren por él. Y la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero no un don de alguien que se levanta y dice, bueno, a ver, en el nombre de Jesucristo yo te sano. No sanás a nadie. Mire, hace años, yo no sé si, tal vez Gloria sí se tiene que acordar. ¿Se acuerda Gloria? Alicia se llamaba la nena, creo que Alicia. Una nena que vivía, la familia vivía a la vuelta de la iglesia de allá Pirovano y Saavedra. A la vuelta, viniendo para el lado del corralón que había, doblando ahí un poquito, estaba esa chica, creo que se llamaba Alicia, que venía a la escuelita. ¿Qué le pasó a la madre? ¿Se acuerdan? Tenía una hermana que iba a una iglesia donde decían que sanaban, ¿no? Sí, que habían dicho que tenían sanación, entonces que iba a ir. Iba a ir ahí, porque, es decir, no fue, porque una vez me acuerdo, estaba yo parado ahí enfrente, vino una señora y me dijo, mire, yo quiero, ¿a qué hora tiene la reunión? Y a tal hora, a la noche, ¿no? Yo venía a la noche siempre, ¿verdad? Eso. Y dice, ¿eh? Claro, entonces me dice, porque quiero traer a mi hijo para que oren. Digo, pero ¿qué le pasa a su hijo? Y no sé, estaba enfermo. Entonces yo le dije, mire, orar podemos orar, pero sanarlo tiene que ir al médico. Venga y yo la llevo al hospital o a un médico y oramos. No vino más. Porque ella quería que yo la sane al hijo. No puedo. Bueno, esa señora, que la hija mayor iba a la iglesia esta que sanaban. Y el final fue que le amputaron una pierna, porque no sé el problema que tenía bien. Después no viven más ahí, ya estoy hablando de hace 30 años atrás. Y bueno, no por eso no viven, pero no, que yo sepa no. Y ese fue el final. Ahora yo digo, a ese pastor o sacerdote o lo que fuere, no importa, habría que meterlo preso. Porque ¿cómo va a engañar a una persona y decirle que lo va a sanar y después se muere o pierde una pierna? Es un impostor, es una... Bueno. Esta iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la iglesia, y en el mundo. Esta y todas las iglesias locales que hay en el universo, en la tierra, no en el universo. De todos lados, todas las iglesias. Estrella de Oriente, las otras, porque en todas hay renacidos, ojo. En todas las iglesias donde hay Biblia hay renacidos.
o puede haber. Y esas iglesias, y esta iglesia es el cuerpo visible en la tierra, es lo que el Espíritu Santo usa para hacer la obra de evangelización por medio de los creyentes. ¿Y los creyentes dónde están? En las iglesias locales. De ahí la importancia de que aquel que acepta a Cristo se reúna en una iglesia. Y por otro lado, la importancia del que se convierte, acepta a Cristo y quiere una iglesia, busca una iglesia de sana doctrina. No una iglesia que sana. Porque si yo estoy enfermo voy al médico, Moni está en cama, bueno, está yendo al médico. Yo quería llevarla ayer, y digo, no, bueno, vamos a esperar. Oramos, claro. Y confiamos en el Señor, claro. Y cuando vamos al médico, al sanatorio, al hospital o donde sea, le pedimos al Señor que nos guíe, al médico, y así nos ha guiado y hemos tenido experiencias preciosas. Es decir, el Señor puso su mano, pero sí. Y el Espíritu Santo es el que está formando la iglesia desde Pentecostés, desde el año 0. Desde que empezó la iglesia, empezó en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez. Que estaban reunidos en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, la promesa de Jesús antes de irse de este mundo. Y esa es la iglesia que dice Efesios. Y ahí recién puedo entrar en el tema. Soy un desastre. No tengo culpa. Muy interesante igual todo lo que... ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Mucha bendición. Porque para que la iglesia sea perfecta, esta iglesia no es perfecta, porque somos pecadores, porque yo peco. ¿Saben cómo me ayudó a mí me está ayudando ese versículo que yo les di el miércoles? ¿Se acuerdan cuál era? ¿No? Si alguno, ¿no? Si alguno quiere a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Ese versículo me tiene mal. Es de terror ese versículo, ¿eh? Porque cada paso que damos nos damos cuenta de que no estamos cumpliéndolo. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que la iglesia se perfeccione a tal punto de que sea santa y sin mancha? Claro, cuando morimos, los renacidos, los creyentes, los que tenemos a Cristo, los que tenemos al Espíritu Santo, vamos con el Señor, ¿no es cierto? Hemos pasado por el mundo, dice la palabra, ¿no? Que somos peregrinos acá. Hay un himno que dice que somos peregrinos en el mundo. Así como somos, porque claro, ¿yo qué tengo de santo? Y la nueva criatura, después nada. Pero cuando yo vaya con el Señor, o sea, yo muero, el alma y el espíritu, esa es la muerte, separación del espíritu del cuerpo, ¿no es cierto? Cuando yo muero, me voy con el Señor. ¿Qué va con el Señor? El alma y el espíritu, ¿no es cierto? Que es lo inmortal que tenemos, que es la semejanza de Dios. El cuerpo muere, se queda sin vida, porque el espíritu se fue.
Y es ridículo escuchar a aquellas personas que dicen que estuvo muerto, que vio un túnel, la luz en el final del túnel. Eso es una cosa que no estuvo muerto. Si murió no vuelve. Nadie vuelve de la muerte a la vida. Solamente lo que resucitó Cristo. Entonces yo voy con Dios. Y después viene el arrebatamiento de la iglesia. Tendríamos que leer Primera Tesalonicenses 4, 13 a 18, pero ya se nos fue el tiempo. El arrebatamiento de la iglesia. Y con el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué se produce? ¿Qué pasa con nosotros? Todos, vivos o muertos. Seremos transformados. Bueno, si estamos vivos. Sí, hemos de resucitar. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos transformados, arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Cristo las primicias, dice en 1 Corintios. Luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección. Ahí tenemos que creer en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Y ahí es donde se produce un hecho donde la iglesia, esa iglesia, organizada, formada por el Espíritu Santo, de miles y miles de millones, una miríada de renacidos desde Pentecostés. ¿Ustedes se imaginan cuántos son? Yo no. Van a pasar por donde se van a purificar, donde van a estar, pueden pasar después al cielo como iglesia santa, perfecta, absolutamente perfecta. Y eso se llama el tribunal de Cristo. A ver, léanme 2 Corintios 5:10. 5:10. Sí. Dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahí está. Un tribunal es un lugar donde se juzga a las personas, ¿no es cierto? Ese tribunal, llamado el Tribunal de Cristo, no es un tribunal donde se juzga para condenar, sino que sí, es un juicio, pero el juicio de las obras de los creyentes. Y entonces ahí es donde se va a determinar los premios y galardones, coronas y galardones que recibiremos si es que hemos actuado en parte de nuestra vida cristiana en obediencia a Dios y a su palabra. Yo digo en parte de la vida cristiana porque ¿quién es perfecto? Nadie. Ahora, todo lo que entonces en ese tribunal de Cristo se van a juzgar las obras de la carne. Primera Corintios 3. A ver.
1 Corintios 3, dice, es interesante todo el capítulo, ¿no? Donde Pablo, el apóstol Pablo, dice cosas que son las que nosotros estamos meditando ahora, ¿no? Primero había divisiones en esta iglesia de Corinto que la toman de ejemplo, ahí de acá sacan la sanidad, de todas esas cosas, la iglesia que con más problemas doctrinales que existió en la historia, porque después todas las demás cartas son dirigidas a la iglesia, Corintios, Gálatas, Galacia, a Éfeso, a Colosas, Tesalónica, son todas iglesias. Y en ninguno había tantos errores como en la iglesia de Corinto, pero en la iglesia de Corinto es el ejemplo para la mayoría. ¿Y la hora? Y dice en Efesios 3, había divisiones porque uno decía yo soy de Pablo, el otro de Apolos, el otro yo soy de Cristo, bueno. Y entonces Pablo dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Como diciendo, no somos nada. ¿Cómo? ¿Qué es Pablo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno haya concedido el Señor. No es, Pablo no convirtió a nadie, el Señor lo convirtió por medio de Pablo, igual que ahora cualquiera de ustedes le dan un mensaje a una persona, no lo convierten ustedes ni yo, es Dios que hace la obra de conversión. Yo planté, 6, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Tampoco uno enseña la palabra y uno puede equivocarse porque somos falibles, así que por eso si a alguno algo no les gusta o no está de acuerdo con lo que yo digo, pero díganmelo porque aprendo. No es que yo no me voy a equivocar en lo que digo. Y entonces dice, ni siquiera el crecimiento depende del pastor, del misionero, no. El crecimiento es de Dios. Y nosotros tenemos que estudiar para poder en alguna manera ser ministros, como dice por acá, coadjutores en el versículo 9, ayudadores de Dios. Y después dice, en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edificare sobre ese fundamento, y ahí viene lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Estas cosas se van a juzgarse, es claro, lógico, acá hay una figura, ¿no? Y dice, si alguno edificare sobre este fundamento, que es Cristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué cosa? Recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida o pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. Es claro esto, ¿no? En el tribunal de Cristo hay un juez. ¿Quién es el juez? Cristo mismo. Y acá viene algo que uno puede, no tenemos que decir lo que no dice la Biblia, ¿no? Pero
Dice, no me acuerdo ahora en qué parte del Antiguo Testamento dice que Dios es fuego consumidor. ¿Saben lo que yo creo? La mirada de Cristo es el fuego que va a quemar esas obras o no. Si alguno edificare oro, piedras preciosas, plata, oro, plata o piedras preciosas, eso no lo quema el fuego, que son las obras que hemos hecho en el Espíritu. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. No es un juicio donde alguien va a ser condenado, pero el que no ha hecho ninguna obra, alguien que ha trabajado toda su vida en la carne. ¿Ustedes conocen algún creyente carnal? ¿Qué problema? Sí, fulano, esto. Bueno, pero yo les digo un ejemplo. En la iglesia de Buenos Aires, allá estaba Di Pardo. Después se fue a Estados Unidos. Y había... Te puedo decir apellido, total, no, ya debe estar con el Señor. Sassi, me acuerdo, el hermano Sassi. Ustedes saben que, claro, Di Pardo estaba en Estados Unidos y venía una vez al año, más o menos. Y venía nada más que cuando estaba Di Pardo, porque él no escuchaba a otro predicador que no sea Di Pardo. Así que era un año que no venía, claro. Armando Di Pardo se reía un poco del caso, ¿no? Era como un fan de él. Bueno, ahí podríamos decir que es el carnal, porque está bien. A ustedes les puede gustar o no. No, Luis, la verdad. ¿Quién está? Luis, no voy. O está Alfredo, no voy. No, eso es carnalidad pura. Y todas las obras que se realizan en la vida cristiana en la carne es madera, heno o hojarasca. Todo lo que se hace, y fíjense lo que dice, que ya tengo que terminar porque me van a... Sí. Podemos leer un versículo. Romanos 14, 10. ¿Cómo se lee? Yo voy a buscar otro. Romanos 14, 10, ¿cómo se lee? Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ¿Juzgamos nosotros a los hermanos? ¿Cómo podemos juzgarlo a los hermanos? De muchas maneras, pero claro, los pecados no podemos compartir los pecados de otro creyente porque pero hay pasos bíblicos también, Si hay un hermano que está en pecado, vamos a ver qué ejemplo les puedo dar. Vamos a suponer que yo veo a un hermano en la calle fumando. De hecho, he visto muchas veces. Yo como creyente al principio fumaba a veces también. ¿Qué tengo que hacer? Pararme en la cena del Señor y decir, este hermano lo encontré pecando, en pecado, no puede tomar la cena. No es la forma bíblica. En la palabra de Dios dice que tenemos que hablar con el hermano, y para hablar y exhortar al hermano tenemos que orar mucho, porque si no,
En lugar de ser de ayuda, vamos a ser perjudicial. Hablar con él, decirle, mirá, no está bien esto, tal cosa, pero lo que sea, yo dije eso. Después dice que tenemos que llamar a 2 o 3 testigos, al pastor, para que le hable, seguir orando. Porque lo que tenemos que buscar es la restauración del hermano que está en ese error, en ese pecado. Y bueno, después dice, ¿no? Si no, después dilo a la iglesia. Tiene que ser algo grave. Esas cosas van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. También si juzgamos injustamente o indebidamente, eso también. No solamente lo que hacemos con las manos o lo que hacemos con... No, lo que decimos con la... muchas veces hacemos más mal con lo que decimos, con nuestra lengua, que con nuestras manos. Y después en Colosenses, capítulo 3, y ya termino con esto, dice, capítulo 3 de Colosenses, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, todo es todo, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Todo lo que hacéis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Tenemos que ser cuidadosos de no querer ocupar cargos en la iglesia porque eso me da... Yo he dicho muchas veces, yo he estado como pastor de la iglesia y pues saben que cómo me cuesta a mí de la palabra pastor, ¿no? Me parece siempre que me queda, un poco, me queda grande, ¿no? Pero yo no tuve una visión. No vinieron los ángeles a decirme tenés que ser pastor, no tuve un sueño. A mí el Señor me puso una responsabilidad delante y me dijo, bueno, acá está. La iglesia, por supuesto, fue en aquel tiempo cuando se constituyó la iglesia, hace 35 años ya, ¿no? Entonces yo podía haber dicho que no. Porque tampoco por haber dicho que no yo iba a irme al infierno. Porque no, es preferible. Pero, o sea, nunca tuve yo ese, bueno, cariño, quiero ser. No. Ahora, que puede ser un llamado que uno siente del Señor, que el Señor de alguna manera le habla, siempre por medio de la palabra, por medio de un hermano. Yo no creo en los sueños. Y bueno, la responsabilidad la tenés acá, la querés. Tomarla o dejarla. Ahora cada uno toma una responsabilidad en el Señor y bueno, dice, es mejor, eso lo dice Eclesiastés, ¿no? Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque es con Dios que estamos haciendo Y bueno, con todos los efectos, con todo... Pasaron muchas cosas, la iglesia pasó muchas dificultades grandes, ahora tenemos, por la gracia de Dios, un lugar propio,
lo estuvimos alquilando y fuimos de un lado para otro. Y bueno. Y yo una vez dije, en la casa de doña Eduarda, tendría que estar Noemí, se acordaría bien. Porque tuvimos reuniones en casa también cuando nos quedamos sin lugar, sin local. Y yo dije, aunque esté solo, yo no me voy a ir de la iglesia. ¿Ah? Bueno, nunca quedé solo. ¿Qué obras vamos a hacer? ¿Qué obras son las que queremos hacer? ¿Para qué obras el Señor nos llama y nos pone delante responsabilidad de cosas? Bueno, habría mucho más para decir. Bueno, no me echaron y yo les voy a leer un versículo en Gálatas 6. Corintios, Gálatas, Efesios, Corintios, Gálatas 6. Dice, ahora sí, con esto termino estos pensamientos, espero que sean de bendición. Y dice el versículo 6, no, el versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos en Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Pablo estaba ya ciego, ¿no? Casi, porque le escribía con grandes letras porque no veía. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprometernos con el Señor, no con los hombres, a desear servir al Señor no para halago de la carne, sino porque queremos sembrar para el Espíritu. Si vengo a la iglesia a trabajar y se han comprometido otros hermanos en venir y no vinieron, hacerlo con ánimo como para el Señor, no para los hombres. Estoy seguro que todos los que trabajan en la iglesia, que de alguna manera haciendo esto, aquello, les ha pasado. A mí me pasó muchas veces. Y bueno, es lindo venir, estar solo y orando y orar por los que dijeron que venían y no vinieron. Pero no juzgarlos, porque nosotros también cometemos fallas y tenemos fallas y errores. ¿Quieren servir al Señor? Háganlo de ánimo. Que el Señor les bendiga ricamente. ¿Quieren agregar algo, preguntar algo? Hoy me metí en cosas bastante dificultosas. ¿Tenés una pregunta vos ahí? Montones, pero vamos a seguir, no va a llegar tiempo. No, ya estamos en el tiempo, ya me echan. Creo que todos estamos muy contentos con lo que habló hoy, ¿verdad? Estamos todos bendecidos también. El Señor da el crecimiento, así que no como dice la palabra.